llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. Por eso en medio de todo ese dolor, tristeza y lo que sea, hay algo muy importante que Dios nos ha dado y es ¿qué? Esperanza. Esperanza. Pero una esperanza no cualquiera, sino una esperanza gloriosa que solamente Dios la da. En medio de toda la situación que el ser humano, hombre, mujer, niño, viejo, quien sea, tiene que pasar en esta tierra. Pero en medio de todo eso, ¿qué hay? Una esperanza, pero hay que levantar la cabeza para eso. Por eso el Señor dijo también, ¿no? No pongas la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Hay que levantar la cabeza para mirar aquel en el cual está y debe estar nuestra esperanza. Nadie más. En una situación de esas, y note por qué Dios usa ese tipo de cosas, es porque ahí, ¿sabe qué hace Dios? Nos deja sin ni una sola muleta. Es donde literalmente el hombre tiene que decir, aquí no puedo hacer nada. Aquí no tengo el control de nada. Dios hace esas cosas. Porque donde nosotros nos sentimos seguros, tenemos el control, entonces ¿qué? No necesitamos de Dios. Pero cuando Dios quita eso y nos hace sentir esos momentos de que estamos en el aire, entonces sí, hay Señor, ¿cierto? ¿Cuántos dicen y dijeron estos días, hay Señor? Amén, ¿cierto? Entonces, esa esperanza gloriosa es una esperanza para tener aliento en medio del sufrimiento. Y sabe, algo que nos levanta en cualquier situación es poder tener esa esperanza siempre presente. Y poder decir como Pablo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? ¿Usted se atreve a decir eso hoy? ¿Que el morir es ganancia? Con toda seguridad tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Con toda seguridad. Esa es una medida bastante importante que tenemos ahí para cada uno de nosotros. En estos textos vamos a ver que Dios le dio al hombre caído esperanza gloriosa desde el comienzo. Repasando algunas cosas que vimos en algunas predicaciones anteriores y que coloca el contexto de lo que vamos a ver hoy. Aliste ahí los textos que vamos a leer, 14 al 19. Pero antes recordemos que Dios existe y que Él no tiene fin. Él es eterno. Vive siempre. Nosotros no. Nosotros no. Por eso somos dependientes de Dios. Segunda cosa para tener en cuenta es que Dios hizo toda la creación, todo el universo, pero dentro de un plan perfecto de Él. Es un plan de Dios lo que está llevándose a cabo paso a paso. Todo lo que sucede no es un asunto de cosas extrañas, raras, ni ovnis, ni nada de esas cosas. Es el plan de Dios que sigue su rumbo paso a paso. Por eso lo mejor es que nos preocupemos por conocerlo, cuál es, para ver más o menos qué viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene en los próximos días? ¿Qué es lo que viene en los próximos tiempos? Porque a veces el miedo es resultado de que no tengo ni idea qué va a pasar mañana. Dios sí nos dice cuáles son las partes de su plan. Dios creó al ser humano de una manera única y definitiva. Es decir, Dios dijo, cuando creó al varón y la hembra, fructifiquen y multiplíquense, y eso sigue, ¿no? Por lo tanto, en cada una de estas cosas que se dan, de la familia, la conformación de la familia y los hijos, todo eso está diciendo, Dios existe, y no solamente existe, es real, y las cosas que Él dice se siguen llevando a cabo. Por más que quieran acabar con la familia seguirá adelante y seguirá siendo el centro de la sociedad. Y donde el cristiano puede decir, esta es la familia que Dios quiere y que Dios puede hacer. El hombre se rebeló contra Dios confiando en el malo, en Satanás,
y se convirtió en un opositor de Dios. Realidades que están ahí. Realidades que están ahí. El hombre quedó en un estado de opositor de Dios. Por eso la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Es una realidad frente a la cual nosotros, ahora como creyentes, tenemos que luchar. Por eso la vida del cristiano es una lucha y toca avanzar para que eso sea restaurado. El hombre quedó en un estado de saber el bien y el mal. Saber el bien y el mal a raíz del pecado. Sabiendo el bien y el mal, conoce el bien pero no puede hacerlo, como le parece. Sabe lo que es el mal y no puede dejar de hacerlo. Situación complicada, ¿sí o no? Solo sabe hacer el mal. Sabe el bien, pero no puede hacerlo. Gracias a Dios que ahora está en nosotros, en cada uno de nosotros los creyentes, y toda cosa buena que hacemos, Él la hace a través de nosotros. ¿Cómo les parece? Realidades de la vida. Y el hombre quedó con una perspectiva distorsionada de la vida. Es otra de las realidades ya establecidas. Nosotros vivimos habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso se distorsionó, por eso vemos las cosas así, distorsionadamente. Decimos que amamos, pero estamos haciendo otra cosa. ¿Ve? Y todo lo referente a nosotros, los sentimientos, las decisiones y todo eso muestran que no están enfocadas realmente en Dios. Pero Dios, que es lo que vamos a ver hoy, Dios le dio esperanza al hombre caído, que está en esas condiciones, y en medio de ese caos Dios le ha dado ¿qué? Esperanza. Y en esa esperanza entonces, miremos lo que dice el versículo 14 al 19. Si ustedes están listos y dispuestos, por favor ayúdenos con la lectura de un versículo. Versículo 14, por ejemplo, ¿qué dice? A ver, Génesis 3, 14. Gracias, era hasta el 19 nomás. Pero gracias por la añadidura, por la ñapa, digo. Sí. Si miramos ese texto, en el contexto en que está, recuerda que venimos de la caída del hombre, la mujer engañada por la serpiente, ¿cierto? La mujer entonces le da el fruto al hombre y el hombre que también come y ¡pum! ¿No es cierto? Quedan en un estado de condenación, separados de Dios, como ya vimos, con una visión distorsionada de la vida. En esa condición quedan, pero sabe, eso es lo que nos transmiten a todos. Todas las generaciones de ahí, entonces, ¿qué siguen? En esa misma condición. Por eso, entonces, ahora al leer este texto, encontramos el juicio de Dios para cada uno de los implicados. Y ese juicio también hace parte de nuestra vida y de lo que vemos en este mundo. Por lo tanto, todo esto, saberlo en qué nos ayuda. Pues nos ayuda a no vivir de ilusiones. Algunos dicen, el día que yo esté bien. ¿Ya han escuchado eso? El día que yo esté bien en esta tierra y sea feliz en esta tierra. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Sabe cuándo? Nunca. En esta tierra no va a haber eso. ¿Cómo les parece? Y eso es duro, ¿no? Triste, lamentable, podríamos decir. Pero es la realidad de lo que Dios dice y va a suceder. Porque aparte de las consecuencias que el hombre como tal vive en sí mismo, ahora hay que sumarle el juicio de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahí. Pero en medio de ese juicio, ¿qué da Dios al hombre? Le da esperanza. Y eso es lo importante de lo cual vamos a mirar hoy. Entonces, en los versículos 14 y 15, ustedes miran ahí, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Jehová Dios dijo a la serpiente. Sin dejar de lado quién es el que habla ahí, quién es el que dice, y le habla a la serpiente. Nos remitimos de ahí para atrás siempre donde Dios ha dicho, ¿no? Y sucedieron muchas cosas, de acuerdo a lo que Dios dijo. Aquí dice que le dijo a la serpiente. ¿Qué le dijo? ¿Por cuanto qué? Por cuanto esto hiciste. Por cuanto esto hiciste. Le está hablando a la serpiente. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? ¿Qué hizo la serpiente?
por cuanto esto hiciste. Fue el instrumento para que Eva fuera engañada y pecara. ¿Mm? ¿Qué nos muestra eso? Que Dios es un Dios justo. Si tuvo algo que ver en el asunto de maldad, tiene su juicio, tiene su castigo. Eso lo confirma mucho el resto del Antiguo Testamento, cuando habla de que una nación fue instrumento para castigar a Israel. Sin embargo, esa nación que fue usada como instrumento fue castigada por Dios, porque Dios es justo. Jamás da por inocente al culpable, así por así. Cada uno tiene que pagar según lo que hizo. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. No hay más. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esa es la ley de Dios. Y bajo esa ley el hombre quedó en un estado de condenación. De condenación. Y por eso en el Nuevo Testamento dice que no hay ninguna otra forma, ningún otro medio para llegar a Dios, sino solamente a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Solo por Él. ¿Por qué solo por Él? Porque Él fue el único que cumplió la ley y murió en la cruz, pagando por el pecado de todos nosotros. ¿Ve por qué Él es el único camino? Ningún otro hace eso, ni pudo hacer, ni lo podrá hacer. Solo el Señor. Entonces, por cuanto esto hiciste, ahí está el juicio. Y el juicio incluye, dice, maldita serás. Maldita serás. ¿Quién está diciendo maldita serás? ¿Quién lo está diciendo? Dios lo está diciendo. O sea, ¿que Dios maldice? Claro que sí. Le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Lo que le quiere decir ahí es que serás el ser más abominable de todos los animales creados. Han pasado siglos. ¿Qué es la serpiente hoy? ¿No es eso? El ser más abominable. Y cuando vemos una serpiente, ¿qué tenemos? ¿Qué mensaje tenemos ahí? Seguro que nos remite al Génesis. Pero ¿qué incluye esa maldición, no? Maldita serás entre todos los animales. Dos cosas, note ahí en el texto. Sobre tu pecho andarás. ¿Y qué más? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, que esa sentencia es para la serpiente por todo el resto de su vida y su existencia. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? El juicio a la serpiente, que incluye uno, sobre tu pecho andarás, quiere decir, ¿sabe qué? Humillación. Andar contra el piso, estar contra el piso, que es un símbolo de humillación, Y segundo, de degradación. ¿Qué comerá? Polvo de la tierra. Oiga, ¿y algún animal puede vivir del polvo de la tierra, comiendo polvo de la tierra? ¿No les parece interesante eso? ¿Será que el polvo de la tierra alimenta? Podrían surgir muchas preguntas, ¿no? Pero son asuntos de Dios, vean. Y en ese juicio de Dios, entonces a la serpiente le dice eso, ¿no? Y queda en un estadio de humillación y degradación ese animal. ¿Por qué? Por ser instrumento para que la mujer fuera engañada y pecara, se rebelara contra Dios. Eso es un Dios justo. Ese es un Dios fiel de acuerdo a o fiel a su ley, ¿no? Como tal. Miremos un texto, por ejemplo, Miqueas 7:17, a ver, solo para mirar un referente acerca de esto. ¿Qué nos dice Miqueas 7:17? A ver los rápidos del oeste para buscar la cita en la escritura, a ver. Del oeste colombiano, claro, ¿no? ¿Qué dice? Por si hay dudas, es el profeta Miqueas. Muchos siglos después, ¿qué cita él? Algo muy normal.
de la culebra, ¿cierto? O de la serpiente. ¿Qué hace la culebra? Según en Miqueas, lamer el polvo de la tierra. O sea que sí fue una realidad y es una realidad. Que no es algo simbólico, que no es una historia que quedó en el pasado, sino que es real. Y hoy la vemos y vamos a verla. Sigue comiendo del polvo de la tierra. Qué bueno, ¿no? Tener ese referente y ver cuando hay una serpiente y todo eso, qué mensaje llega a nosotros. Ese mensaje, que incluye muchas cosas. Dios es justo. Dios hace juicios justos. Y ahí está el ejemplo, ¿cierto? Humillación y degradación en ese animal. ¿Cómo era la serpiente en Génesis 3:1? ¿Se acuerdan cómo dijo Dios que era la serpiente? El animal más astuto sobre la tierra. ¿Y en qué quedó? En el animal más abominable sobre la tierra. Eso lo hace Dios. Por eso es un Dios justo, por supuesto. El siguiente texto dice, ahora, y pondré enemistad. ¿Quién está hablando? Dios. Y dice ahora, y pondré enemistad. ¿Quién pone enemistad? Dios. Dios hace eso. Porque Él tiene un plan perfecto que Él va a llevar a cabo y todas estas cosas se convierten en herramientas o instrumentos para Él cumplir el plan. Dios es alguien que vive en enemistad con todos nosotros y eso porque sí, ¿no? En Él no existe eso. O es enemistad por ira, por enojo, no. Pero esa misma cosa la usa ¿para qué? Para llevar a cabo su plan perfecto. Por eso dice, y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? La serpiente, le está hablando a la serpiente. Entre la serpiente y la mujer. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa es la segunda cosa. Directamente entre la mujer y la serpiente, ahora dice, entre tu simiente, y simiente quiere decir descendencia, en un sentido, en la descendencia, y ya está hablando de una cuestión a futuro, ¿sí? Porque miren el verbo que usa, ¿no? Pondré enemistad entre tu simiente, pondré futuro, enemistad entre tu simiente, que son todos los descendientes del mal. Los que siguieron la línea y siguen creyendo y confiando y siguieron confiando y creyendo en el diablo. Siempre a través de la historia en la Escritura se deja ver eso, ¿no? Los que siguen las ideas del maligno y los que confían y confiamos en Dios. Esos entonces son siempre y siempre viven en una amistad contra los descendientes de la mujer, que en este caso eran los creyentes. Pero mire la tercera cosa. ¿Qué dice la tercera cosa? Esta. Ojalá subraye eso y resáltelo. Esta. ¿A quién se refiere esta? La simiente de la mujer. Pero la simiente se ve en dos cosas, ¿no? Los descendientes, pero también el descendiente, de manera singular. Aquí cuando dice esta simiente se está refiriendo a una persona. Esta se refiere a una persona y esa persona es el Salvador Jesucristo. O sea que la simiente a la cual se refiere en ese punto cuando dice esta te herirá en la cabeza, está hablando del Señor Jesucristo, que sería descendiente de la mujer, pero que nacería y sería el Salvador para destruir al diablo. Como dice ahí, para herirlo en la cabeza, es decir, darle un golpe mortal. Y tú le herirás en el carcañal o en el talón. Es decir, que la herida se compara, ¿no? La comparación es que el Salvador iba a herir a Satanás en la cabeza, golpe mortal, del cual no se va a levantar, y la serpiente, el diablo, le iba a herir en el talón, que es lo que sufrió Jesucristo en la cruz. ¿Eso le compara con una herida en el talón? Sí, sufrió muchas cosas, pero él resucitó. Miremos unos textos que nos ayudan en esto, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 12:9. Miremos Apocalipsis 12:9.
porque dice, ahí viene hablándole a la serpiente, ¿no? Animal, pero también a la serpiente, Satanás. Digamos que ahí se puede ver también una doble referencia, ¿no? Cuando está hablando al animal, pero también está hablando a Satanás, que fue el que vino y utilizó la serpiente para engañar a la mujer. ¿Qué dice Apocalipsis? Por si acaso, ahí, ya hablando en los tiempos futuros, por ahí ya en la gran tribulación, se menciona a Satanás y ¿cómo le llama? Entre otras, la serpiente antigua. Es esa a la cual Dios también le está hablando y le está diciendo esto, ¿no? Que esta te herirá en la cabeza, esta simiente, Jesucristo, herirá en la cabeza. Y allá ya en el futuro, en Apocalipsis, está hablando de la ejecución final, ¿no? De Satanás. Por otro lado, miremos Hebreos 2:14. ¿Cómo fue el golpe que le dio Jesucristo realmente a Satanás? ¿Qué dice Hebreos 2:14? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es ese? Satanás. ¿Y cómo lo destruyó? Con la muerte, es decir, entregando su vida. Porque la ley de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la única manera de quedar libre de esa condenación es ¿cómo? Muriendo. Por eso Cristo fue a la cruz y murió pagando por esa deuda que nosotros teníamos. Al Jesucristo pagar en la cruz, entonces el diablo queda ¿cómo? Desarmado. Él queda desarmado. Porque ya no puede decir que nosotros estamos condenados, porque estamos confiando en Jesucristo. Y que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por mí. Por eso la salvación es por fe, dice la Escritura. No es obrando, no es haciendo cantidad de cosas, sino confiando en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque Él entregó su vida, cumpliendo la ley de Dios. Y nosotros creemos en Él y en lo que Él hizo. Eso es lo que le da la salvación a una persona, lo libra de esa condenación. No es de otra manera. Por eso dice, solamente a través mío llegan al Padre, dice Jesucristo. No hay más. Con la muerte o muriendo en la cruz, definitivamente le dio el golpe en la cabeza a Satanás. Satanás ahora es el acusador, dice por ahí, ¿no? Y acusa, y acusa, y acusa. Aún a nosotros los creyentes. Pero Dios, ¿qué está mirando? La obra que Cristo hizo por nosotros. Esa es la vida, ¿no? En ese sentido. Así que estamos hablando de una esperanza gloriosa prometida por Dios. ¿En medio de qué? En medio de la derrota en que estaba el hombre. Perdido, sin esperanza. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? Le dice al hombre, ¿el qué le dice? Más confundido y perdido, le dice, pues aquí escondiéndome detrás de estos árboles. Después de disfrutar y vivir y gozar con el Señor, por allá estaba escondido, tratando de huir de Dios detrás de unos árboles. ¿Ve? Y dando unas cuentas terribles, ¿no? Es que tuve miedo y me escondí, dijo. Ahora Dios levanta al Salvador aquí y le da una promesa al hombre en esa condición y le dice, es que yo voy a enviar un Salvador que vendrá y entonces le dará el golpe mortal al que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás, porque el que estaba feliz era Satanás porque tenía toda la humanidad para él, porque él es el que viene a este mundo o está en este mundo haciendo ¿qué? Matando y destruyendo. Eso es lo que él hace. Pero ahí quedó ¿qué? Quedó sin armas, listo para la derrota o la consumación de esa derrota que se dará en el futuro, ¿no? Como leíamos en Apocalipsis, y más adelante cuando será atado por 1000 años, dice la Escritura. Y finalmente echado al lago de fuego y azufre llamado infierno, que fue preparado para él. Es interesante eso también, ¿no? Que el lago de fuego, el infierno, fue preparado para el diablo y todos los que le siguieron. Dios no hizo el infierno para las personas. Lo hizo para él. Pero todo aquel que le siga a él, ¿qué va a pasar? Pues le toca irse con él también. Entonces, esperanza
gloriosa en medio del dolor. Y esto nos ilustra desde allá ya la situación del hombre a través de todos los tiempos, ¿se dan cuenta? Hoy mismo, claro, en la misma situación, el hombre sin rumbo, por aquí, por allá, mirando, sufriendo, dice, ¿por qué sufro? ¿Por qué me duele? ¿Por qué esto, aquello? Y no entiende realmente. Pero la esperanza está ahí, y es que el Señor Jesús ya murió en la cruz y le está dando una esperanza para que usted no sufra más. Para que usted no sufra más, para que usted pare de sufrir, así como dicen algunos, ¿no? Para que toda enfermedad y toda dolencia definitivamente paren, usted no sufra eso. Pero ¿sabe cuándo va a ser eso? Cuando estemos con el Señor. Porque mientras estemos en esta tierra, no se va a dar eso. Seguiremos con nuestras enfermedades, unas serán sanadas, otras no. Sufrimientos seguiremos sufriendo, dolores seguiremos con dolores. Pero la promesa está, que un día el Señor definitivamente quitará todo eso. ¿No les anima eso a ustedes? Esa es la esperanza que tenemos en el Señor, que un día todo eso va a pasar. Pero no ahora. Ahora hay que seguir en ese ambiente. Por eso, gran parte de la Escritura está enfocada a eso. ¿Qué nos dice? Esfuércense y sean valientes. ¿Por qué? ¿Por qué esfuercen y sean valientes? Pues porque lo que libramos es una lucha todos los días. ¿Qué más dice en el Señor? ¿Qué más dice Él? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para combatir, porque eso es lo que nos toca todos los días. Y seguimos mirando la Escritura y siempre nos dice eso. Pero es bueno que tengamos en cuenta por qué nos dice eso, ¿no? Por lo que tenemos que librar. La segunda cosa es una esperanza gloriosa prometida en medio del dolor. El dolor es parte del ser humano. Desde que Dios hizo al ser humano, lo hizo con eso. Mire lo que dice el versículo, ¿no? Versículo 16. Ahora refiriéndose al juicio a la mujer, le dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, ¿qué? Los dolores. Y cuando dice multiplicaré en gran manera, es que ya le dolía, ¿sí? En su tiempo de embarazo, en su tiempo de preñez, tenía dolores, sufría dolores, pero ahora dice, multiplicaré en gran manera, es decir, que iban a ser mucho más. Y por más que se luche y se busque evitar que sufra esos dolores, siempre los hay. Pero más que pensar en toda esa escena, ¿cierto? Del embarazo y todo esto, la lucha, el sufrimiento, el dolor, la pregunta es, ¿y qué mensaje nos está dando Dios ahí a través de esa situación? A través de cada mujer embarazada, a través de lo que vive una mujer embarazada, de esos dolores y todo eso que siente. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Se dan cuenta? Que la cosa no es de ahora, que la cosa viene desde el comienzo. Y que el dolor es parte de la vida del ser humano. Segunda cosa, con dolor, mire, con dolor darás a luz los hijos. ¿Cuál era la prioridad de Dios desde el comienzo? Fructifiquen y multipliquen, es decir, tengan hijos. Pero ahora dice, ténganlos ¿cómo? Con dolor. Porque dice, con dolor darás los hijos. Parece ser que antes no dolía. Ahora empieza a doler. Y cada vez que hay ese dolor, entonces, ¿qué está haciendo Dios? Ahí está. Ahí estoy. Eso es juicio de Dios también. Y finalmente dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de él. Una versión popular torcida diría, y ahora entonces tendrás un esposo y vivirás feliz y él te amará y te hará sentir bien y gozarás de la vida. ¿Cierto? Una versión que deberíamos inventar, pero que sería ilusoria, ¿no? Porque con este contexto, ¿qué va a tener realmente? Refiriéndose a la mujer. Va a vivir en hostilidad. Va a vivir en dificultad. La lucha va a ser dura. Pues claro, así lo diseñó Dios y Dios sabe en su sabiduría por qué hizo así la familia, el matrimonio y todo eso.
que en lo que yo he visto es lo mejor que le puede pasar a una persona. Pero después de años de mirar, conocer a Dios y entender cómo Dios hace las cosas, uno puede llegar a decir eso. Antes no. Por eso muchas parejitas se ilusionan con eso y lo bonito y lo lindo, tan, que es bueno decirlo, ¿no? En el noviazgo es el tiempo más hipócrita que hay. Tristemente. Por eso decía, la situación del hombre y la visión del hombre en materia de la vida, ¿cierto? De ver la vida, es muy distorsionada. Es muy distorsionada. Cree eso. Y después de casados, entonces, ¿qué pasa? Oiga, todo cambió, ¿no? Una transformación después de casados, porque ya todo eso lindo, toda esa cosa se perdió, se esfumó. Y algunos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué me unió con este hombre? O el hombre, ¿por qué me unió con esta mujer? No. Lo que pasa es que se cegaron en ese tiempo y no tuvieron en cuenta a Dios. Porque Dios sí dice cómo es el asunto. Y aquí entonces, cuando habla de darás, ¿cierto? De que el deseo será para tu marido y todo esto, y que él se enseñoreará de ti, le está diciendo a la mujer. Es que ese hombre sí está ahí. Eso es lo que Dios ha dicho. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Pero ese hombre será un abusador. ¿Duro, terrible? Claro, porque si Dios ha delegado en él la autoridad y esa autoridad en el hombre distorsionada, muchas veces va a abusar de la autoridad. Por eso revisemos las diferentes culturas y verá qué pasa en las diferentes culturas. Hablan del machismo, hablan de hombres que abusan de la esposa, hablan de tantas cosas, ¿cierto? Porque cada uno quiere ejercer la autoridad según le parece y no como Dios dice. Pero para llegar a hacerlo de la mejor manera como esposos, ¿qué sucede? Pues hay que hacerlo como Dios lo dice. Y eso es teniendo a Dios, confiando en Él, aprendiendo de Él para llegar a hacerlo como Dios dice. De resto es como cada uno le parece. Y eso es lo más peligroso porque es distorsionado. Sin Dios es imposible. Entonces el deseo será para tu marido. Ahora la mujer tiene que sufrir. Porque aunque ella quiere muchas cosas, desea muchas cosas, no se pueden cumplir si no es en su marido, me parece. Tienen razón las que se están revelando hoy día. No quieren saber de hombre, ni de hombres. Pero también esas son las que no quieren saber de Dios. Porque no entienden el plan de Dios. Que el plan de Dios es que dos pecadores perdidos, ¿cierto? Con una distorsión terrible en su vida, se unan en matrimonio. Y ahí en ese contexto entonces puedan ser perfeccionados. Perfeccionados. ¿Sabe? El matrimonio no es para débiles. El matrimonio es para valientes. Y es como la idea de que hay dos personajes para vivir 24 horas al día, buscando lo mismo, pensando en lo mismo, buscando crecer en lo mismo. Y eso duele. Y eso incluye muchas cosas duras en la vida. ¿Con quién se lleva usted mejor? ¿Cuáles son sus mejores amigos? Seguro que la respuesta es con esos que me veo cada vez de vez en cuando. O por allá en el trabajo, ¿no? Que solo compartimos unas cosas y ya, pero no más. ¿Por qué? Porque no hay compromisos, ahí no hay responsabilidades, ahí no hay nada que uno diga, por eso tengo que responder. El problema es que dentro del matrimonio hay que responder por eso. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hay que seguir ahí. Y mejor si tenemos la perspectiva clara de que lo que Dios quiere en el matrimonio es perfeccionarnos. ¿Por qué perfeccionarnos? Porque venimos de una perdición terrible.
Entonces la esposa, dele, el hombre, ¿y qué está haciendo Dios ahí en esa parejita? Nosotros, con esa visión a veces que tenemos tan carnal y humana y perdida, decimos, no, eso andan re mal, ¿cierto? Eso no viene sino peleando, eso no viene sino discutiendo, y decimos, eso es algo que hace hasta mal testimonio. Algunos se atreven a juzgar ahí. Pero ¿sabe qué es lo que están viviendo esos dos? Crecimiento. Están siendo pulidos por el Señor. El uno, claro, no quiere decir que entonces ahora pongámonos a pelear, inventémonos para pelear, ¿cierto? Sino que eso es tan natural y Dios lo usa ¿para qué? Para pulirnos. Porque si no, entonces, ¿cómo sería un matrimonio? La mujer esperando que el hombre, todo bonito, ¿cierto? De hecho, bonito no tenemos mucho, ¿no? Y el hombre esperando que ella sea linda, siempre, en todo. Pues ya no sería para humanos, ¿cierto? Sino para ángeles eso. Entonces, mire cómo las perspectivas, ¿cierto? Se han embolatado. Y cómo todo esto lo que hay es un ambiente de qué, según este texto, ¿no? Como dice ahí, una esperanza gloriosa prometida por Dios en medio del dolor. Se vive en medio del dolor. Y eso no es masoquismo. Es que es lo natural en el ser humano. Porque cuando más sufrimos a veces, cuando tenemos que enfrentar cosas más duras, ¿sabe qué pasa? Aprendemos más. Aprendemos más. Podemos ver a la otra persona en ese mismo contexto que estamos hablando ahí del deseo. La mujer desea tantas cosas, pero el hombre le sale con otra. Pero también pasa al contrario, ¿no? Pero ahí es donde se va puliendo. ¿Cómo vamos a llegar a comprendernos un poquito? Pues cuando el uno y el otro hace maldades, cuando se le sale lo malo, es que uno puede decir, uy, este es así, esta es así, y uno puede decir, la perdono, y aprende a vivir y ayudar más bien a esa persona. Como complicado el asunto. No, difícil. Pero Dios no ha dicho que quita todo eso. ¿Dónde ha dicho Dios? ¿Qué le dice a Dios en relación con el matrimonio? En este mundo tendréis ¿qué? Aflicción, sufrimiento, dolor. Pero es que eso no es el fin de las cosas. Eso no es el fin de las personas, del esposo, de la esposa. Ese no es el fin. El fin es que todo eso le lleve a mirar a Dios y la necesidad de Dios. Eso es lo que hay que ver. Porque si nos centramos en el sufrimiento y en las cosas que me hizo, no me hizo, pues Satanás aprovecha ahí, entonces nos coge y nos voltea. Es que en medio de esa situación de dolor no se nos olvide que ahí es donde hay que levantar la mano. Y de hecho Dios la usa porque a veces es la única manera en que nosotros levantamos la cabeza para mirar a Dios y a buscarlo. Cuando estamos en la mala, ¿no? De resto no, porque decimos que estamos bien. Por eso tantos matrimonios modernos viven así, ¿no? Si hay plata, todo chévere. Me aburrió, váyase de vacaciones un rato, le dice el uno al otro, imagínense. ¿Qué es eso, no? Veámonos solamente los fines de semana, a pasarla chévere. Todo eso se da. Y Dios dice es los dos. No es bueno que el hombre esté solo, le ayude Edonia, y Adán dice, la compañera que me diste. Todo eso resume que es para estar los dos creciendo, puliéndose, porque Dios, el instrumento para crecimiento del hombre es la esposa, y para el crecimiento de la esposa es el esposo. No hay más. Y uno pule al otro. Dios los pule a través de eso. Finalmente, si no se los alarga el refrigerio, ahí sí, grave, ¿cierto? Entonces Dios utilizó el dolor como juicio, vea. Dolor es sinónimo de juicio de Dios para que el ser humano acuda a buscar esa esperanza. Porque en este mundo no va a encontrar satisfacción. En este mundo no va a encontrar felicidad. En este mundo va a encontrar dolor, tristeza y todo eso.
Pero eso no es razón para decir ahora dejo a un lado a Dios. Al contrario, es para buscarle con mayor fuerza. Porque sin Él sí sería terrible, aparte de todo lo que llevamos ya. Finalmente el versículo 17, ¿no? Una esperanza gloriosa prometida por Dios en medio de ¿qué? De la maldición. De la maldición. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ojo varones ahí, ¿cierto? Nos toca mirar, porque no es genérico. Pues ahora no escucha a la mujer para nada, ¿no? Podríamos decir, no. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer para comer de ese árbol, que no debía comer. Porque por eso dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces? Maldita será la tierra por tu causa. Y desde ese momento la tierra, ¿en qué condiciones quedó? Maldita. Por eso terrible los que esperan que esta tierra progrese. Los que esperan que esta tierra sea mejor. Los que ya quieren adorar la tierra y decir que es la madre tierra. En menos de nada el Señor la va a coger y la va a destruir con fuego, dice. Entonces no nos peguemos de esas cosas, porque ese es el fin para la tierra. Entonces, maldita será la tierra por tu causa. Y como la tierra queda en esa condición, y quedó en esa condición, entonces, ¿qué tiene que ver o qué es eso de la maldición? Entonces ahí describe varias cosas, ¿no? A causa de eso, dice, con dolor comerás de ella. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida, le dice al hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahora es referente al hombre. A la mujer dolor y al hombre ¿qué? Dolor. Pero ese dolor ahora es ¿para qué? Para que tengas la comidita. Comerás de ella todos los días. Es que sin dolor no se puede comer. Esa es la manera. O sea que cuando nos toca a los hombres trabajar duro y luchar duro, ¿qué mensaje nos está dando Dios ahí? ¿Qué nos está diciendo Dios? Ahí estoy yo. Esos son mis juicios. Búsqueme. Porque esto es para que me busquen. Un mensaje continuo que Dios está diciéndole a nosotros los varones, oiga, pilas. Versículo 18, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. No solamente se hace dura la situación, sino que tiene que andar entre las espinas y entre los obstáculos para poder tener el pan. Nota cómo esto nos lleva a entender tantas cosas de la vida y de este mundo. ¿Por qué hasta conseguir trabajo para alguien es difícil? ¿Por qué trabaja duro y a veces no le pagan? ¿Por qué a veces los campesinos siembran cosechas y todo eso y se pierden? ¿Por qué? El juicio de Dios sobre la tierra, que hace que sea más difícil al hombre conseguir el pan y mantenerse. Y dicen que Dios no habla, ¿cierto? Todavía. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿no? Pan ahí se refiere a alimento. Alimento. Que aparte de todo el pan como tan se puso difícil, ¿no? Pero el alimento total como tal es con el sudor del rostro. Ahí la idea del rostro es cuando trabaja duro y se esfuerza y empieza, como decimos, a sudar la gota. Es así que le toca al hombre, porque la tierra es maldita y se hace difícil conseguir cada cosa, ¿no? Y eso hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué quiere decir eso hasta que vuelvas a la tierra? ¿Sabe qué es? La muerte. Hasta que mueras. Porque Dios le dijo al hombre, si comieres de ese árbol, ¿qué pasaría? Morirás. Ciertamente morirás. Le dijo, ciertamente morirás. Aquí Dios, ¿qué le dice en términos futuros, no? Hasta que vuelvas a la tierra. O sea, ya está determinado que viva de esta manera y
Llegará un día donde vas a morir y vas a volver ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está diciendo ahí realmente con estas palabras? Aparte del sufrimiento, del dolor, de todo eso, que también lo que va a haber en este mundo es un ambiente de muerte. Porque cada ser humano que andamos y que anda, ¿en qué tiene que, como sea? En la muerte. Que las guerras que dicen, muerte. Que los terremotos que dicen, muertes. Y muertos y muertos. Y todo ese es el ambiente. ¿Y todo eso por qué? Por el juicio de Dios a causa del pecado. ¿Y queremos librarnos de eso así por así? No. ¿Deseamos vivir sin eso? Claro, es nuestro anhelo allá porque están los mismos anhelos de Adán y Eva antes del pecado, están en nosotros. Pero el plan de Dios incluye todo esto y aún pasar por la muerte. Por eso la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa en la vida, en la cual debemos pensar. Donde allá sí no hay eso, ni dolor, ni tristeza, ni todas esas cosas. Entonces, eso le dice al hombre en materia de juicio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los hombres? Dos opciones. O miramos la realidad, la creemos, confiamos en Dios y le buscamos para poder enfrentar la vida así como Él la ha dicho. Y en medio de todo, vamos a vivir. O el otro que le huye a ser varón. Que eso está pasando, ¿cierto? No quieren ser varones. Porque la carga es dura. No quieren tener esposa, ¿por qué? Porque es duro. Pero es la manera que Dios ha establecido para perfeccionarnos y para que le busquemos a Él. No esperemos el día cuando amanezcamos bien, con el pie derecho, como dicen uno, ¿no? Hoy sí voy a buscar a Dios, ¿no? Así esté llevado y usted no quiera nada, pero saque fuerza y dígale, hoy voy a buscar al Señor. No hay otra manera. Y en el caso de los varones, Dios nos ha dado esa capacidad. Y aunque estemos llorando, botados, vamos a decir, pero hoy me voy a levantar. El hombre lo puede hacer, el varón lo puede hacer. ¿Por qué no hacerlo? Entendiendo la realidad de todas estas cosas, porque esto viene por consecuencias a causa del pecado y por el juicio de Dios que está ahí, que se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose. Alguien puede decir, hoy día, no, es que yo sí no me voy a morir. ¿Alguien podría decir eso? De pronto, ¿no? Pero que sea realidad, no. Porque no lo determina el hombre. Ni su querer, ni su deseo, ni su buena intención, nada. Lo que Dios ha establecido, así es. Por eso más nos vale que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, dice. Porque vendrá un tiempo que ya no se podrá. Si usted está aquí y no ha confiado en Jesucristo todavía, puede hacer. Él murió en la cruz por usted. Simplemente hoy dígale, Señor, entra a mi vida, te necesito. Estoy perdido. Entra a mi vida, toma control de mi vida, porque eso es lo que necesita usted, como todos nosotros. Que no solo vive en nuestra vida, sino que tome las riendas de nuestra vida. Nosotros queremos el volante, pero para siempre buscar atajos, ¿no? Por un lado y por otro. Pero Dios dice que Él quiere controlar nuestra vida. Entonces busquemos que Él sea el que controle nuestra vida. Dice ahí que Dios le ha dado una esperanza gloriosa al hombre caído desde el comienzo. Cuando estaba caído, Dios no lo criticó ni lo condenó y le dijo muchas cosas. Dios lo buscó y le dijo, le voy a enviar un Salvador. Y eso es lo que Dios ha hecho. Ya han pasado siglos. Nosotros ya hoy tenemos
el testimonio de Cristo en la cruz, de eso que Dios dijo en Génesis 3, cumplido en la cruz. Es decir, tenemos ventaja. No solo lo que dijo en Génesis el Señor, sino lo que se cumplió en la cruz, de que fue así. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Y por qué no seguirle a Él? Todo eso con el propósito de restaurar la vida del hombre, y entiéndase la vida del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y sea entonces otra vez como al principio, que es lo que Dios quiere. Nos salva para que al final volvamos a ser como al comienzo, como Adán y Eva al comienzo. Por eso Apocalipsis ya habla del árbol de la vida otra vez. Y la gran ciudad, la nueva Jerusalén, donde habitaremos y donde dice que el Señor fue a preparar lugar. Ojalá enmarque eso en la casa, ¿no? El Señor fue a preparar lugar para mí, a preparar la morada. No esté pensando tanto en que el terremoto le dañe la casa suya, sino en la morada que Dios le tiene allá en los cielos, la cual no será derribada de ninguna manera. Así que una esperanza gloriosa es lo que tenemos en el Señor. ¿Por qué no aspiramos a eso? Y esta semana, cuando esté triste, aburrido, llevado por lo que sea, miren esa esperanza que tiene. Y reafirme y mire que su fe realmente esté puesta en el Señor y nada más que en Él. Y verá que eso le va a dar fuerzas para seguir viviendo lo mejor posible en esta tierra. De lo contrario, va a ser muy difícil. Por eso no nos debe dar miedo decir, ¿están aburridos hoy? Sí, estamos aburridos. ¿Otro tiempo estamos contentos? Sí, estamos contentos. Eso no es malo, ¿cierto? Es parte de nuestra situación. Lo importante es dónde está nuestra mira. Eso sí es lo importante. Porque de un aburrimiento podemos salir. De un sufrimiento, de un problema terrible podemos salir. Pero sabe, del infierno si no se puede salir. Por eso le invito a que oremos. Si usted todavía no ha confiado en Jesucristo, dígale ahorita. El Señor está ahí, le escucha. Dígale que venga a su vida. Y si usted ya es creyente, pilas, a seguirle, a confiar realmente en el Señor y avanzar. Señor, te adoramos este día por ser ese Dios glorioso y maravilloso, que hiciste los cielos y la tierra y a través de tu santa palabra nos hablas, nos dices, nos cuentas, pero que a través de las mismas situaciones, Señor, ahí estás tú siempre recordándonos, animándonos, exhortándonos. Gracias por ser ese Dios tan maravilloso, tan grande, y que te has fijado en nosotros para escogernos, para hacernos tus hijos, para salvarnos, no de algo sencillo, sino de la misma condenación eterna. Y que hoy en medio de nuestras dificultades, de nuestras luchas, Señor, podemos levantar nuestra cabeza y mirarte a ti y saber que nos amas, que hacemos parte de tu pueblo, que has escogido para vivir y estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por tanta bondad, por tanta misericordia, por haber entregado a tu Hijo allí en la cruz para salvarnos. Gracias. Gracias, Señor, porque a los momentos difíciles que tenemos que librar en esta tierra de confusión, de tristeza, de lo que sea, Señor, allí estás tú. Ayúdanos para que en esos momentos podamos buscarte siempre y a cada instante. Y así sea, conocerte cada vez más y vivir, Señor, lo mejor posible en esta tierra para lo que tú quieres, que es honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por guardar cada uno de los presentes, por obrar en cada uno conforme a la necesidad y llegar a los corazones. Todavía estás tú reinando, Señor. Gracias, te alabamos en Cristo Jesús. Amén.